lo voy a poner así, si existe n que pertenezca a los naturales, tal que la probabilidad de pasar en n pasos sea mayor que 0. O sea que si hay una probabilidad que sea mayor a cero, entonces el estado J es accesible. Vamos a definirlo así. Este significa que entonces es posible que ustedes lleguen eh, a, a J en algún momento, ¿sí? Si ustedes parten desde ahí. Ujú. Entonces, ahora, la siguiente nota, eh, si es cierto, si fuera cierto que J no es accesible desde I, entonces la probabilidad de alguna vez entrar a J, dado que se empieza en I, además déjenles doy chance de entrar a los que van llegando. No haces uno. No, dos. Dos. Ahí está. Sí. Si quiero entrar alguna vez a J desde empezar ahí, pues va a ser la probabilidad, ¿sí? De la unión desde n igual a 0 hasta infinito de los xn igual a j, dado que x0 vale y. O sea, de que yo pase de en un paso, bueno, en 0 pasos, que inmediatamente eso ya lo veremos más adelante, llegue a j, eso va a ser imposible. Luego en un paso a j, en 2 pasos a j, en 3 pasos a j, en 4 pasos a j y así sucesivamente. Ahora, si ustedes recuerdan, por axiomas de probabilidad, esta es una suma infinita, no garantizo que sea igual, pero sí puedo garantizar que es menor o igual que la suma desde n igual a 0 hasta infinito, ¿sí? De la probabilidad de que xn es igual a j, dado que x0 es igual a y, ¿sí? Sí. Yo tengo una duda, pero, o sea, dice que si fuera cierto que J no es accesible, o sea, esa probabilidad no sería cero. Sí. O sea, Ah, si ok. yo quisiera no acceder, entonces tiene que pasar esto tiene que ser menor o igual que la suma. Esta suma es la probabilidad de pasar de IJ en n pasos, desde n igual a 0 hasta infinito, y esto naturalmente va a ser 0. ¿Sale? Sí. Esto es lo que estamos, desde tiempos, desde el punto de vista probabilístico, estoy diciendo esto. ¿Sale? Ahora, otra definición. Sí. Antes de, déjenlo borro. Antes de, se me olvida. Sí. Eh, Nota adicional. Eh,
Si I está comunicado con J, perdón. O sea, sí es lo que quisiera decir, pero si J es accesible desde I, entonces la notación será I a J. Eso va a ser accesible. Y vamos a hacer una definición sobre lo que ustedes se han de imaginar. He de poder poner la doble flecha, ¿sí? En algunos casos, ¿sí? Sí, Dos estados, I, J, que son mutuamente accesibles, se dice que están comunicados. Y se denota por I doble flecha J. ¿Sí? En general, se dice que I está comunicado con I, ya que la probabilidad de que X I sea igual a I, dado que XI es igual a I, va a ser igual a 1. Y esto es igual, si ustedes por notación va a ser la probabilidad de pasar de I a I en 0 pasos. sí. Y entonces tenemos 3 propiedades. Note que entonces se cumplen 3 propiedades. Era lo que se refería con lo de las clases de equivalencia, ¿verdad? Ajá. Cumplen lo siguiente. 1, ¿sí? Un estado I está comunicado consigo mismo. Que es la reflexiva, ¿no? Sí, sí está conectado con uno y pues, es como lo de las clases de equivalencia, literal. Si I está comunicado con J, entonces J está comunicado con I, la simetría. Si I está comunicado con J, y J con K, entonces I está comunicado con K, transitiva. ¿Sí? Profe, ¿me podría recordar el nombre de las tres propiedades? ¿La primera cuál es? Reflexiva, Reflexiva, ajá. simétrica
Y transitividad, ok. Transitiva. Sí. La demostración es muy corta, entonces, pero de tarea hay que demostrarlo. Sí, pueden prácticamente describir, no, pues por la definición, pero hagan el esfuerzo por escribirlo, ¿no? Sí. Ujú. Vamos a hacer la siguiente observación. Lo voy a poner en verde. Se dice, bueno, se tomará bueno, lo voy a poner como definición. Definición. ¿Sí? Si dos estados están comunicados, entonces se dice que pertenecen a la misma clase. ¿Sí? Además, las clases de estados solo pueden ser disjuntas o iguales. ¿Sí? Si ustedes tienen, por ejemplo, la clase A, la clase B, ¿sí? Y yo digo que aquí está el estado 1, el estado 2 y el estado 3, ¿sí? Significa que el 1 está comunicado con el 2 está comunicado con el 3 con el 1, y todos están comunicados, ¿sí? Sí. Entonces es imposible que ustedes puedan ver esto. ¿Por qué? Porque si el 2 está comunicado con el 3 y el 2 está comunicado con el 4, es imposible que el 1 no esté comunicado con el 4 por la propiedad 3, Ujú. O sea, entonces, ¿sí? profe, Ok. entonces a lo que se refiere es que no se pueden como compartir elementos, ¿verdad? O sea, o son totalmente iguales o no comparten nada, ¿verdad? Ah, exactamente. Mm, ok. Y Mm, esta es la otra definición. Una ok. cadena de Markov se dice irreducible si solo posee una clase de comunicación, así le vamos a llamar. ¿Qué quiere decir? Que todos sus estados están comunicados. Y eso es lo que buscaríamos en una cadena de Markov, por decirlo como óptima, que todos los estados estén relacionados. Eh, Quiere decir, lo que les quiero decir es que a veces cuando definimos la cadena de Markov, cuando la proponemos, ya ven que hemos estado proponiendo matrices de transición, ¿sí? Ujú. A Sí. veces vamos a proponerla pues de forma heurística, de forma heurística, y esa heurística nos puede llevar a una cadena de Markov no óptima, ¿sí? Que quiere decir que es reducible,
Y si es reducible, significa que existe otra cadena de Markov equivalente, ¿sí? Tal que todas sus clases están comunicadas. Es decir, puedo encontrar una cadena de Markov equivalente que lidiar con la cadena de Markov reducible y lidiar con la cadena de Markov irreducible es exactamente lo mismo, pero la cadena Markov irreducible pues me ofrece la ventaja de que todas sus clases están comunicadas y me permite ver o hacer algunas cuentas de manera más sencilla. Profe, entonces las múltiples son que, o sea, son múltiplos de otras, ¿verdad? O sea que de esa podemos sacar otra que se puede, o sea que con esa podemos formar la anterior, ¿no? Más o menos. No, ¿No? piensen que yo, que tienen una cadena de Markov que tiene estados como demás, ¿sí? Entonces significa Sí, que pueden eliminar algunos estados y sigue funcionando. Tiene el mismo comportamiento, pero se ve más simple, ¿no? Por obvias razones, porque hubo una reducción de estados, Entonces sería ¿sale? como una base, ¿no? Bueno, Ujú. en Pueden álgebra pensar que esa lineal. es la base, ¿sí? Con esos estados, ustedes tienen tienen algunos estados, digamos que son LD, y nada se quieren quedar con los LI, ¿sí? ujú, Ok. Ok, va. ¿Sí? Sí. sí, Vamos a ver algunos ejemplos. Iniciamos con un ejemplo muy sencillo. Considere la cadena considere. Ahorita dejen, acepto creo que alguien quiere entrar. Sí, ya. Considere la cadena de Markov dada por la siguiente matriz de transición. La matriz de transición es P y es la matriz un medio, 0, un medio, un cuarto, 0, un tercio, 2 tercios, ¿sí? sí. Ahora, esta cadena de Markov es irreducible. ¿Por qué? Bueno, ¿cómo puedo llegar? Puedo llegar de 1, 2, 3, 1, 2, 3. Si ustedes se fijan, de 1 a 1 puedo llegar, de 1 a 2 fácilmente puedo llegar, y de 2 puedo llegar a 3, ¿sale? Significa que de 1 puedo llegar a 3. Entonces, 1 desde 1 puedo acceder a 2, desde 1 puedo acceder a 3, ¿sale? Verifico Sí, ahora con 2. Desde 2 puedo acceder a 1, sí. Desde 2 puedo acceder a 3, también. De hecho, de 2 es muy evidente eso. De 3 puedo acceder a 1, sí. Paso a 2 y de 2 accedo a 1, ¿sale? De Ujú. 3 puedo acceder a 2, sí. Y con esto ya tengo que entonces tengo que todos mis estados están comunicados y por lo tanto esta es una matriz, una cadena Markov irreducible. ok. Ahí Ok. yo no entendí muy bien cómo es eso de que pasamos de, o sea, sí tengo la idea, pero no entendí muy bien cómo. Mm, si tiene diferente, si no hay ceros, Ujú. ¿sí? Significa que entonces se puede acceder, ¿no? Puedo pasar de 1, puedo pasar a 2, ¿no? Entonces, uno es Ajá, accesible, de 1 puedo acceder a 2, es sí. ¿sí? De 2 puedo acceder a 1, de 3 puedo acceder a 2. Esos son los evidentes. Ah, y también de 2 puedo acceder a 3. Ujú. Profe, pero entonces la que no se puede, o sea, que no es accesible es de 3 a 1, ¿no? Y de 1 a 3, ¿no? No, eso no es accesible en un paso.
pero de 3 puedo pasarme a 2 y ya estando en 2 sí podré llegar a 1. Transitividad. ¿Sí? Entonces, eso significa la parte de accesible. O sea, no tengo que llegar en un paso, puedo llegar en N pasos. Ajá. ¿Sí? Entonces, lo que yo Pero- estoy tratando de buscar es que pueda brincar a un estado que me permita acceder al estado que estoy buscando, ¿no? Eso es lo que estoy tratando de ver, no de manera heurística, de revisarlo de manera heurística. ¿Sí? Sí. Ok, va. Ahora, déjenles pongo otro ejemplo. Considere la cadena de Markov definida por la matriz de transición P. Aquí voy a poner 4 estados. Es un medio, 0, 0. Un medio, 0, 0. Un cuarto, un cuarto, un cuarto, un cuarto. 0, 0, 0, 1. Entonces ustedes saben que el estado 4 es un estado absorbente. Eso ya lo pueden ustedes ver. Sí, bueno, eso ya lo podrían identificar. Ahora, de 1 puedo acceder a 2, ¿no? Este es 1, este es 2, este es 3, este es 4, este es 1, este es 2, este es 3, este es 4. Por definición no me apuro mucho sobre 1, 1, porque recuerdan que por definición, ahora sí que por vacuidad, si estoy en 1 puedo llegar a 1, ¿no? ¿Sí? Sí. Ok, de 1 puedo llegar a 2, ahí está, ¿sí? De 2 puedo llegar a 1, ¿sale? Y de 3 puedo llegar a 1, de 3 puedo llegar a 2 y de 3 puedo llegar a 4, ¿sale? Y de 4 solo puedo llegar a 4, ¿sí? Sí. Aquí sí lo hago explícito, aquí en los otros 3 no es muy necesario, pero bueno, lo voy a anotar, ¿sí? De 1 puedo llegar a 1, ¿sí? Aquí voy a poner 2 a 1, lo voy a poner como una tabla, mejor. Y aquí puedo llegar de 2, puedo llegar al 2, del 3 puedo llegar al 1, del 3 puedo llegar al 2, del 3 puedo llegar al 3 y del 3 puedo llegar al 4 y del 4 puedo llegar a 4, ¿no? Eso es lo que tengo. Ahora, de 1 puedo llegar a 3, pues sí, ¿cómo llegaría a 3? Oh, sí puedo llegar, a ver, déjenme ver. De 1 puedo llegar a 3, pues de 1 me puedo mover a 2, pero de 2 no me puedo salir, ¿sí o no? Si ustedes se fijan, ¿no? Entonces no puedo brincarme a 3. Ujú. Sí. Entonces, lo voy a poner de color rojo. De 1 a 3, no. Y tampoco puedo llegar de 1 a 4, ¿sí? Ni puedo llegar de 2 a 3, ni de 2 a 4, mismo problema, ¿sí? ¿Sale? Ahora, de 4, ni puedo llegar a 1 porque es un estado absorbente, ni puedo llegar a 2, ni puedo llegar a 3 porque son estados absorbentes, Profe, ahí no puede ¿sí? llegar a ninguno porque tiene puros ceros, ¿verdad? No, o sea, bueno, por los ceros que tiene. ¿En cuál? ¿Aquí? Así de 4 al 3, por ejemplo. O sea, por ejemplo, el 3 no tiene ni un cero, ¿no? Pero el 4 sí tiene Ujú. 3. Entonces, por eso no se puede llegar, ¿verdad? Más que por tener ceros, porque el 4 tiene un 1 en 4, ¿no? Es decir, no puedo salir de 4, Ah, ok. ¿sí? Ujú. Porque aquí hay ceros y sí no puedo llegar, pero si por ejemplo, lo voy a mover, esto fuera 0 y esto fuera un medio, con esto ya quedarían comunicados las clases, porque de 1 me brinco a 2
y estando en 2 me podría brincar a 3, ¿no? Y de 3 me puedo brincar a 1 y ya con eso quedaría la comunicación, ¿sí? O sea, los ceros no me evitan comunicarme, sí me evitan, ni siquiera me evitan la accesibilidad, ¿sí? Solamente lo que me evitan es acceder en un paso, ¿sí? Pero no tengo forma de llegar en algún momento con los estados, con 1 o con 2, no puedo llegar a 3 de ninguna forma, ¿sí? Porque del 1 me puedo mover al 2, pero el 2 tampoco puede acceder al 3 o al 4. Entonces, de ninguno de los estados a los que me puedo mover estando en alguno de ellos, puedo acceder al 3 o al 4. ¿Sí? Y entonces, esto me da lo siguiente. Me da que el 1 está comunicado consigo mismo, el 1 está comunicado con el 2, el 3 solo está comunicado consigo mismo, y el 4 solo está comunicado consigo mismo. Y eso significa que tengo 3 clases de comunicación. La clase de comunicación 1, 2, la clase de comunicación 3 y la clase de comunicación 4. ¿Sí? Sí. Y por lo tanto, puedo decir que esta matriz, esta cadena Markov no es irreducible. ¿Sí? Esas son las primeras definiciones que vamos a ver. ¿Sí? Okay. ¿Sí? Ahora, vamos a definir otras cosas sobre estas cadenas de Markov, sobre los estados. Ahorita ya sabemos si los estados están comunicados o no están comunicados, o si se puede acceder a ellos desde otro estado. Esa es nuestra primera definición. Pero ahorita que estamos haciendo esto, hay estados, por ejemplo, del 1 me puedo brincar al 2 y luego puedo volver a regresar al 1, ¿no? ¿Sí? Podría regresar, ¿no? Al 1. Podría ser que nunca regrese. ¿Sí? En ese sentido, o sea, si ustedes están en 1, se pueden brincar al 2 y quizás se queden ahí para siempre, puede ser que no. ¿Sí? Y vamos a definir entonces eso. Sea I un estado y F de I, la probabilidad, sea y F de I, la probabilidad de en algún momento diferente de 0 de regresar a I. De cierta forma, F de I tiene que ser la suma de la probabilidad de I a I en n pasos desde n igual a 1 hasta infinito. ¿Sí? ¿Sí? Si F de I es igual a 1, se dice que I es recurrente. O sea que es seguro que vuelve. ¿Sí? Y si F de I es menor que 1, se dice que I es transitorio. O sea, pasan por ahí y puede ser que ya nunca vuelvan.
¿Qué quiere decir esto? Si ustedes se fijan, aquí seguro que ustedes, si la FDI es 1, es seguro que ustedes vuelvan a regresar ahí en algún momento, ¿sí? Y después es seguro que vuelvan a regresar en algún momento ahí. Entonces significa que ustedes van a pasar infinitas veces por I cuando ustedes hagan una cantidad infinita de pasos. Ustedes habrán pasado una cantidad infinita de veces por I. Pero, ¿va a poner ahorita algún ejemplo de cómo se ve una matriz que tenga uno de esos estados? Sí, ahorita ponemos algunos ejemplos. Lo que Ok. pasa es que quiero que noten ahorita que FDI, Mm, si un estado es recurrente, significa que van a pasar infinitas veces por ahí, mientras que no, entonces significa que ustedes van a pasar una cantidad finita de veces por I. Y eso nos va a llevar a otra definición, que va a ser el periodo, ¿sí? ¿Cuántas veces puedo llegar a cruzar por ahí? Si voy a regresar infinitas veces, ¿qué tan frecuente en promedio voy a regresar a ese estado? Y a eso le vamos a llamar periodo. ¿Sería como una esperanza de esa probabilidad? No, técnicamente, no, la probabilidad es es 1, ¿sí? Ah, pues sí, Lo que ¿verdad? me va a Sí, sí, tiene interesar es razón. ver qué tan rápido regreso. O sea, ya ahorita si yo identifico un estado que es recurrente, pues yo ya sé que voy a regresar en algún momento. Ahora, en promedio, ¿qué tan rápido voy a regresar? Ok. O sea, te da los ¿Sí? N, eso. Ajá, quisiera saber cuál es la magnitud de n con la que yo estaría regresando. ¿Sí? Entonces, déjense, los pongo en verde. Como nota. Si un estado y es recurrente, entonces, empezando en el estado I, el proceso volverá ahí una y otra vez. ¿Sí? Y así infinitamente, infinito. Que es lo que les comentaba. ¿Sí? Por otro lado, si I es transitorio, entonces la probabilidad de jamás volver ahí es 1 menos f de i, porque estoy diciendo que f de i es El menor a complemento, ¿no? 1. Uh-huh. ¿Sí? Y entonces, ¿sí? Entonces la probabilidad de permanecer por n, de permanecer en i por n periodos de tiempo es
f de i elevado a la n por 1 menos f de i. ¿Sí? Es decir, que el número de periodos que permanece que se permanece en un estado transitorio sigue una distribución geométrica, ¿no? El 1 menos f de i, podría decir por qué va ahí, perdón. Aquí. Sí, si ustedes se van a quedar Sí, en en N, el producto. Ajá. Porque ya se sale del estado I, ¿no? ajá, quiero quedarme N veces ahí Sí. en el estado I, pues es probabilidad de f de i, ¿no? Ahí me Sí, quedo, sí. ahí me quedo, ahí me quedo, ahí me quedo, y ya después me salgo, después de N Ah, ok. periodos, ¿sí? Ujú. Pero eso significa Sí. que si ustedes se fijan, tiene una estructura geométrica, donde la P es esto y esto es la Q, ¿sí? Sí. O sea, tiene una distribución geométrica. Eso significa que la esperanza es 1 entre 1 menos f de i, porque esa es la P. Y por ende, la esperanza es 1 entre 1 menos f de i. Que esa es la N. Ese es el número, ese es el tiempo que se van a quedar en el estado I cuando sea un estado transitorio. Ujú. En promedio. ¿Sale? Sí. Ok, vamos a hacer la siguiente proposición. Eh, sea I recurrente. Ah, perdón, no, no es cierto. Está bien. Este, un estado es recurrente si y solo si el número esperado del número esperado, el número esperado, no, más bien, sí, bueno, el número esperado de periodos de tiempo, el número, me comí ya lo de esperado. Se va a infinito, ¿no? Sí. Ujú. Que el Sí, proceso porque sería. está en I, empezando en I, es infinito. Vamos a hacer la demostración, no es muy difícil. Considere I sub n una variable indicadora que vale 1 o vale 0
uno si xn vale y otro caso, ¿no? Entonces, la suma desde n igual a 0 hasta infinito de i sub n es el número de periodos que el proceso está en i. Profe, ¿I sub n es una función indicadora o nada más le puso así? Porque... Y de indicadora sub n porque se va a mover en el tiempo también, ¿no? Dependiendo de ok. xn. ¿Sí? Ujú. Ahora, me Ok. interesaría saber cuál es la esperanza de la suma de i sub n, dado que x0 vale i. ¿Sí? Pero esto por Ujú. propiedades de esperanza sé que es la suma de la esperanza de i sub n dado x0 igual a i. ¿Sí? Y Sí. esto es igual a la suma de... Como es una Bernoulli, por así decirlo, si se fijan, entonces es la suma de la probabilidad de que xn valga i, dado que x0 es igual a i. Y esto es igual a la suma de p de i en n pasos, pero porque es trascendente, digo, ¿cómo se dice? Esa suma, si un estado es recurrente, si el estado es recurrente, si i es recurrente, entonces esta suma es infinita, porque es una suma de unos, desde 0 hasta infinito. ¿Sale? Sí. Ahora supongan que la suma es infinita. Si la suma es infinita, y dado que hablamos de probabilidades, ¿sí? De probabilidades que en caso de que no fuera recurrente, esto convergería. Entonces, no le queda más remedio que ser recurrente. ¿Sale? Porque si fuera transitorio, la suma convergería y ya con eso terminamos la demostración de la ida y la vuelta. ¿Sí? Una proposición bueno, que aparece en el libro como proposición, pero que yo ya se los adelanté, proposición, y que realmente no es muy difícil de probar, es que un estado y se dice uno recurrente si la suma de las P y I desde n igual a 1 hasta infinito, es infinito. Y 2, transitorio, si la suma de las probabilidades de I en n desde n igual a 1 hasta infinito, es finita. Y un corolario de esto, Profe, ¿y cómo podemos hacer que una suma, o sea, es que no estoy entendiendo muy bien? Por ejemplo, la 2 que una suma que va desde n igual a 1 hasta infinito, ¿cómo podemos hacer que esa no sea infinita? bueno, usted conoce una suma infinita que converge. La geométrica converge, ¿no? Ujú. P por Q a la n, la suma, Mm, desde 0 hasta infinito, pues es P entre 1 menos Q, siempre y cuando ah, el ajuste entre 0 y 1. Ahora, ujú.
O sea, sí hay sumas infinitas que convergen, eso es un hecho. ¿Sí? Ujú. Si pasa que la suma es convergente, entonces es transitorio. Si la suma es divergente, es recurrente. Mm, ya. O sea, para eso se debe de cumplir que debe, como dijo, ¿no? Que deben de ser menores a 1, ¿no? Todas las probabilidades son menores a 1. Ah, bueno, sí. No, ya entendí, ¿Sí? profe. Sí. El corolario es que sea I comunicado con J e I recurrente. Entonces, J es recurrente. ¿Sí? Noten que la probabilidad de pasar de I a J en K, bueno, más bien, noten que existe K, M, tales que la probabilidad de pasar de I a J en K pasos es mayor que 0 y la probabilidad de pasar de J a I en M pasos es mayor que 0. ¿Sí? Esa es la definición de comunicación. Sí. ¿Sí? Ahora, por Chapman-Kolmogorov, además, por CK, la probabilidad de pasar de JJ en M más N más K pasos es una suma muy grande, si ustedes recuerdan, ¿no? Pero entonces es mayor igual, hay que probar todas las posibles combinaciones, pero es la probabilidad de pasar de I a J en M pasos por la probabilidad de pasar de I a I en N pasos por la probabilidad de pasar de I a J en K pasos. ¿Sí? Y lo que puedo mover es la N. Pero esta N, como I es recurrente, esto vale 1. ¿Sí? Sí, pero yo tengo una duda. ¿De dónde sacó ¿Sí? usted la N en este caso? No, o sea, de la No, probabilidad de pasar de I a I, nada más, sí, ¿verdad? sí, o sea, yo quiero, para apretar Chapman con Mogorov, acuérdense que hay que moverse sobre alguna, ¿no? O sea, pasar en Ah, un ok, sí. paso, en 2 pasos, en 3 pasos, en 4 pasos, ¿no? Entonces aquí le voy a poner la N, ¿no? Que es pasar de de M más N más K, paso de M a N, puede ser N0, puede ser N1, puede ser N2, puede ser N3, puede ser N4 y así sucesivamente, ¿sí? O sea, este es el que Ujú. voy a estar moviendo. Y este de aquí, si ustedes se fijan, esto queda fijo, ¿sí? Entonces, ahora sí, Ah, ajá. la suma de PJJ, ¿qué letra les gusta? Que no sea MNK, R le voy a poner. Desde R igual a 1 hasta infinito, es mayor o igual que la suma desde N igual a 1 hasta infinito de PJJ de M más N más K. ¿Están de acuerdo? Porque este agarra todo desde 1 hasta infinito y este agarra desde M más 1 más K hasta infinito. Este agarra menos elementos sumando. ¿Sí? Ujú. Pero esto es mayor o igual este, que la suma de PJI a la M por PII a la N por PIJ a la K. Desde N igual a 1 hasta infinito. Y esto es igual a PJI
a la M por P y J a la K de la suma de P y I a la N desde n igual a 1 hasta infinito. Pero I es estado recurrente. Entonces esto es P y J I a la M por P y J a la K por infinito. Y entonces esto es infinito. Y por lo tanto J es recurrente. ¿Sale? ¿Esto qué quiere decir? Por complemento, si entonces implica que si ustedes tienen un estado que es transitorio, ¿sí? Y está comunicado con otro estado, ese estado también tiene que ser transitorio, ¿sí? Y eso significa que las clases de comunicación pueden ser trascendentes o pueden ser, trascendentes, transitorias o pueden ser recurrentes. Y entonces ya no tengo que analizar todos los estados, sino solo tengo que fijarme en un estado de cada una de las clases de comunicación. Si la clase de comunicación, si uno de los estados de la clase de comunicación resulta ser recurrente, todos los estados de esa clase de comunicación son recurrentes. Si si un estado de esa clase de comunicación resulta ser transitorio, todos los estados de esa clase de comunicación resultan ser transitorios. Pero entonces hay cadenas que son transitorias y que son recurrentes, ¿no? Si están ante una cadena de Markov irreducible, Sí, claro, claro, sí. Si ustedes tienen una cadena de Markov irreducible, vamos a decir que vamos a también a concluir que que es recurrente. Entonces, una cadena de Markov irreducible va a ser una cadena de Markov recurrente. ¿Sí? ¿Sí? ¿Por qué? Sí, sí, sí. Sí, porque el hecho de que se tenga una cadena de Markov irreducible, ¿sí? Los estados están conectados todo el tiempo, ¿no? Todos están conectados todo el tiempo y eso nos lleva también a la conclusión de que no todos los estados de una cadena de Markov finita pueden ser transitorios, no todos pueden ser transitorios, y si no todos pueden ser transitorios y están ante una cadena de Markov irreducible, entonces la cadena de Markov tiene que ser recurrente completamente, es decir, todos los estados de la clase de comunicación son recurrentes. ¿Sí? Eso es lo que tendríamos. O sea, las cadenas de Markov irreducibles son totalmente recurrentes. Okay. ¿Sí? Vamos a terminar con algunos ejemplos. Sea una cadena de Markov determinada por P, 0, 0, un medio, 1, 0, 0, 0,
0, 1, 0, 0, 0, 0, aquí no. 0, 1, 0, 0. ¿Sale? Sí, determinar qué estados son transitorios y cuáles son recurrentes. Sí, este es los estados los voy a marcar así, ¿no? 1, 2, 3, 4. Ahora, esta es una cadena de Markov finita, es lo primero. Antes de tratar de clasificar todos, lo primero que tienen que hacer es identificar las clases de comunicación, ¿sí? Para ahorrarse trabajo. En especial para cadenas más largas, pues eso va a ser más recomendable. Si ustedes se fijan, el 1 está comunicado, accede al 3 y el 1 accede al 4. ¿Sale? El Sí. 1, déjenlo, pongo así, el 1 al 1, el 1 al 2, no, bueno, no lo sé ahorita, pero evidentemente el 1 al, bueno, lo voy a seguir poniendo en negro, ¿no? Les voy a poner palomas y sí. Estos evidentemente sí. Ahora, si llego al 3, o sea, ¿tengo forma de llegar al 2? Esa es una de las preguntas. ¿Tengo forma de llegar al 2? Pues si paso al 3, Pues sí. pasé al 2, ¿sí o no? De inmediato paso Ajá. al 2. Sí. Entonces el 1 sí puede acceder al 2. Ujú. Y este es el default. O sea, profe, ¿Sí? si por donde estés accedes a un estado, entonces es recurrente, o sea, donde te pare. No, no estoy diciendo que sean recurrentes, pero estoy diciendo que están comunicados. Ahorita solo estoy revisando comunicación. ¿Sale? Y de hecho ahorita solo estoy revisando accesibilidad. ¿Sí? Ahora, del 2, puedo acceder, me faltaría revisar estos. ¿Sí? Solo estoy revisando si se puede acceder o no se puede acceder. ¿Sí? Antes de revisar transitoriedad y recurrencia, hay que revisar esta parte. ¿Sí? ¿Del 2 puedo acceder al 1? Sí. Profe, eso del 2 puedo acceder al uno es porque como del 2 puedo acceder al 2, entonces como el uno es anterior, por eso, No, ¿verdad? aquí, mire, directo. Del 2 la probabilidad de pasarme al Ah, 1 es sí. 1. Ah, sí. ¿Sí? Ok. Ahora, Sí. del 2, ese es un default. Y Ujú, del 2 puedo pasarme al 3, pues sí, porque del 2 me pasé al 1 y del 1 me pasé al 3, y ahí está. Y este Ujú. también. ¿Sí? Todos ujú. están. Ahora, del 3 puedo acceder al 1, pues sí, porque del 3 El 2. puedo acceder al 2, este es el obvio, ¿eh? Y ya del 2 pues, me puedo ir al 1. Del 3 me puedo acceder al 3, sí, y del 3 puedo acceder al 4, pues sí, porque del 1 puedo acceder al 4, ¿sí? Ujú. Del 4 puedo acceder al 1, del 4 puedo acceder al 2, y del 4 puedo acceder al 3, y del 4 puedo acceder al 4, pues sí. Del 4 puedo acceder al 1, al 4, al 2, Sí. directo. Y al 1, ya estando en 2, puedo irme al 1, y del 1 me puedo ir al 3. Entonces, todos son accesibles, ¿sí? Eso quiere decir que por lo tanto, solo hay una clase de comunicación, ¿sí? ¿Cuál es esa clase de comunicación? La clase de comunicación 1, 2, 3, 4. Eso es todo. Y ya acabamos. Si ustedes encuentran una cadena de Markov finita con una sola clase de comunicación, entonces, Es irreducible, ¿no? ajá, es irreducible y todos los estados Son son recurrentes. recurrentes. Siempre solo, y sí, solo sí, ustedes tienen
una cadena de Markov finita, irreducible, y si es irreducible, todos los estados son recurrentes. Vamos a ver un ejemplo en donde no pase esto, ¿sí? Profe, una no reducible la puedes hacer, más bien una, ¿Reducible? ajá, puedes pasar la irreducible más bien. Sí, Ok. sí, todavía no vemos el algoritmo para pasarla, pero sí. Y de hecho también tiene que ver mucho con cómputo, porque las cadenas Markov se pueden interpretar como autómatas. Los autómatas pueden ser deterministas o no deterministas. Los no deterministas son como son como las cadenas de Markov reducibles, y los deterministas son como las cadenas de Markov irreducibles. Sí. Y Y por tienen ejemplo, un en una algoritmo de caminata, traspaso, o sea que aleatoria. no, termine y ahorita le pregunto. Ok. Vamos a otro ejemplo sencillo, ejemplo. Sí. Considere la cadena de Markov dada por, vamos a poner ahora los siguientes probabilidades, un medio, 0, 0, 0, un medio, 0, 0, 0, este medio me quedó feo, pero es un medio, 0, 0, un medio, 0, 0, 0, un medio, 0, un cuarto, 0, 0, un medio. Los estados son el 1, 2, 3, 4 y 5, 1, 2, 3, 4 y 5, ¿sale? ¿Qué es lo primero que hay que hacer? Revisar cómo están las clases de comunicación. Hay más de una. Entonces es el 1 con el 1, el 1 con el 2, el 1 con el 3, el 1 con el 4, el 1 con el 5, el 2 con el 1, el 2 con el 2, el 2 con el... Ya no voy a poner las flechitas, ¿no? Para rápido. 2, 5, 3, 1, 3, 2, 3, 3, 3, 4, 3, 5, 4, 1, 4, 2, 4, 3, 4, 4, 4, 5, 5, 1, 5, 2, 5, 3, 5, 4 y 5, 5. ¿Sale? Del 1 al 1, sí, del 1 al 2 rapidísimo, ¿no? ¿Sí? Sí. Sí. Pero del 1 no puedo llegar al 3, porque del 2 tampoco puedo llegar al 3. No. Ajá. Entonces de hecho tiene el mismo problema de hace ratito, como que están por bloquecitos, ¿sí? Del 2 puedo llegar al 1 y del 2 puedo llegar al 2, pero no puedo llegar acá. Del 3 no puedo llegar al 1 ni al 2, pero sí puedo llegar al 3 y puedo llegar al 4, pero no llego al 5, ¿sí? Del 4 puedo llegar al 1, no, ni al 2, pero sí al 3 y al 4 y no al 5. Ahora, del 5 directamente puedo llegar al 1, puedo llegar al 2 y puedo quedarme en el 5. Y ahora, estando en el 1, pues no, hasta ahí me No, quedo, ¿no? Profe, pero en el 5, por ejemplo, como ya llegué al 5, también puedo llegar al 3 y al 4, ¿no? ¿por qué? Porque ya pasé, o se supone que pasé por esos, ¿no? No, porque no están no, estando usted en conectados el 1 y el 5, 2. Ah, bueno, el 1 y el 2 sí, ¿no? Pero esos no pueden llegar No, al 3 ni pero al con 4. 3, 4 y 5 Ah, tampoco. ok. esas son mis mi accesibilidad, ¿no? Entonces tengo tres clases de comunicación. Tengo la clase de comunicación 1, 2, tengo la clase de comunicación 3, 4 y tengo la clase de comunicación del 5. Son tres clases de comunicación. Entonces, ya cuando tengo tres clases de comunicación, yo ya no puedo garantizar, ¿sí?, que todas las clases de comunicación sean recurrentes. ¿Por qué? Para poder garantizar la recurrencia total,
Ocuparía haber tenido solo una clase de comunicación. No la tengo, tengo 3. Ahora sí, tengo que analizar los estados, pero no tengo que analizar todos los estados. Basta con que analice el 1, con que analice el 3 y con que analice el 5. Porque si el 1 es recurrente, el 2 es recurrente. Si es transitorio, el 2 es transitorio. ¿Sale? Ajá. Sí, Entonces ya solo tengo que analizar el 1, el 2 y el 3. ¿Sí? Ahora, si ustedes se fijan, la probabilidad la probabilidad de 1, 1 en un paso es un medio. La probabilidad de 1, 1 en 2 pasos es un medio, ¿sí? Al cuadrado más un medio al cuadrado, ¿sí? Que es pasarme, Del 1 eh, al 2, del 2 al 1. ajá, sí, quedarme aquí en el 1, ¿no? O sea, quedarme en el 1 y quedarme en el 1, o moverme al 2 y luego moverme al 1. ¿Sale? sí. Sí. Ujú. Entonces Y no es en 3 pasos, recursiva, ¿no? en 3 pasos, ¿qué quedaría? 1, Pues 1, 1. quedaría 3 veces por un medio al cuadrado, ¿están de acuerdo? Porque sería 1, 1, 1, 1. esa es una opción. 1, 2, 1. 1, 2, 1. Ay, de hecho aquí no puedo hacer esto, ¿verdad? O sea, a ver, moverme al... Ah, pero son 3 pasos y ahí solo tengo un paso. 1, 1, 2. Déjenlo, pongo, porque como son 3 pasos, es del 1 al 1, al 1 y al 1, ¿no? Ahí están. Esa es la primera. 1, 2, 2, 1, 1, 2, 1, 1. Esa es otra opción. ¿Sí, no? Sí. Sí. Del 1 moverme al 2, moverme al... No, Ah, me ese ya falta lo puso. Sería 1, 1, 1, 2, 2, 1, ¿no? Ajá. 1. Y ya, ¿verdad? Ahí de hecho son 4. Sí. Creo que sí. Creo que ya. Sí, ¿verdad? 4. Sí, creo que ya. Y P114. Aparte de quedarme siempre ahí, este... ¿Lo puedo hacer con combinaciones? Sí, es lo que estoy pensando. Si se fijan, tengo que haber aquí un 1, tiene que haber aquí un 1. Ajá. Entonces, para 3, era repartir dos bolitas con En un dos. solo separador. Ah, y me falta, y multiplicar, porque aquí sería, con eso tendría pero no podría distinguir entre estos dos. Ya. Sí, con el separador, porque estaría así. Hice una bolita para el 1 y una bolita para el 2, pero no sabría cómo quedarían en orden. Sí. Mm, Mm.
Ahora este es un medio, este sí era 2, ¿no? Aquí fue 4. En el otro caso, en el caso de 4, voy a tener un 1, y aquí voy a tener 3 por repartir. 1, 2, 1, 2, 2, 2. Son mis posibilidades, ¿no? 1, 2, 1. 1, 2, 2. Que sería acomodar eh, mm, pues por ejemplo, aquí, este de aquí, ¿cuántas opciones tiene? 2, ¿no? Y este de acá tenía 2, y por eso me dio 4. Y aquí voy a tener 8, ¿sí o no? ¿Sí? En el caso del 2, que tendría 1, 1, y aquí solo tengo 2 opciones. Aquí está, aquí está, y aquí está. Aquí sería 8 por 1/2 al cuadrado. ¿Sí es 1/2 al cuadrado? Y de hecho no es al Sí, cuadrado, ¿verdad? Porque pero No, son sería el cubo, al ¿no? cubo. Porque son 3 pasos. ya. Ajá, y después Sí, sí. el de 4 sería la 3 cuarta. pasos. Y aquí a la 4. Sí, ahí está, miren. Entonces, si ustedes se fijan, la suma de P de P11 a la en N, desde N igual a 1 hasta infinito, ¿sí? Es igual A a, n más menos 2. a 2 a la N menos 1, ¿sí? Por 1/2 a la N. Por 1/2 a la N. Pero en el 2 no sería 2 a la 1. No, está bien, olvídalo, está bien. Ya me di cuenta, ¿Sí? perdón. ¿Están de acuerdo? Y esto, si ustedes se Sí, fijan, se va a eliminar. Y nada más me va a quedar 1/2. La suma desde n igual a 1 hasta infinito de 1/2. ¿Y esto cuánto vale? diverge. Diverge. Por lo tanto, el 1 y el 2 son estados ¿Transitivos? recurrentes. Ah, Recurrente. ¿Sí? Ahora, el análisis del 3 y del 4 es idéntico. ¿Sí o no? Sí. Recurrente. No, Falta el 5. no tiene que ver la posición del 1/2 en el 5, ¿verdad? ¿Mandé? No tiene que ver la posición del 5 en el 1/2, el 5 con el 5. Pero es que el 5 todavía no lo termino de analizar. Ah, ok. O sea, el 1 y el 2 son recurrentes. El 3 y el 4 son recurrentes. El 5, me falta hacer el 5. ¿Sí? Ah, ok. Sí. Vamos a ver cuál es la probabilidad de llegar del 5 al 5 en, en un paso, por ejemplo, ¿no? P de 5 en 5 en 1, pues es quedarme ahí mismo, es 1/2, ¿sí? P de 5 a 5 en 2 pasos. Si me voy al 1 ya no regreso al 5, si ustedes se fijan, ¿eh? Porque el 1 no está comunicado con el 5, ¿eso no sería ¿sí? 1/2 a la n? Es 1/2 a la n. Entonces, la suma desde n igual a 1 hasta infinito de P de 5, 5 a la n es igual a 1
menos la suma de n igual a... Ah, no es cierto. Le voy a sumar 1 a este y le voy a quitar 1. Así. Miren, es igual a 1 menos 1 más la suma de n igual a 1 hasta infinito de P55 a la n. Y entonces este 1 me lo voy a quedar acá y va a ser la suma de n igual a 0 hasta infinito de P55 a la n menos 1. Medio a la n, ¿no? Entonces esto converge a 1 menos 1 menos 1 medio menos 1. Esto de aquí es 1 medio, queda 2, 2 menos 1 y esto es 1, que es menor que infinito. Entonces 5 es Recurrente. transitorio. Transitivo. Una latina. No, eso transitorio. ¿Sí? Sumas finitas, transitorios, sumas infinitas, recurrentes. Pero no recurrente dijo que la probabilidad tenía que darte 1. La probabilidad, las FI, o sea, significa que tienen garantía de regresar. ¿Sí? Sí, déjenselo. Me regresa. Sí. Sí. Aquí les decía que F de I es la probabilidad de que en algún momento ustedes regresen, tiene que ser 1. Ajá, sí, es Pero uno F de... recurrente. Ajá. Y yo aquí más bien equivoqué en esta. Sí, Esta sí, no sí. está bien. Porque F de I es en algún momento regresar. Pero estoy aquí sumando muchas probabilidades. No, esto de aquí está incorrecto. Pues déjenlo anoto. Esta. ¿Sí? Porque no les garantizo que vaya, o sea, que en algún momento regresen, significa que la probabilidad de de que en algún momento regresen significa que siempre va a existir algún PI que sea mayor que 0. Sí, yo aquí tengo un error. Sí, ya más abajo lo compuse. Sí, déjenme ver dónde va. Y ya no me fijé yo. Aquí. ¿Sí? Es recurrente si la suma de P y I da infinito y es transitorio Ya. si la suma de I es finita. Sí, es que me quedé con lo de arriba. Sí, hay una disculpa, no me fijé. Entonces, nada más para que corrijan esa parte, esto del FI, eh, para que corrijan esa parte de aquí del apunte. El miércoles vamos a ver un ejemplo sobre la cadena de Markov y la cadena de Markov sobre la caminata aleatoria. Y, y vamos a ver otro ejemplo el siguiente lunes. Y con eso acabamos la sección 4.3, que son los estados de clasificación, la clasificación de estados. Y vamos a ver ahora las probabilidades límite, que es que pasa en infinito, ¿no? Cuando la n se va a infinito, cuando el tiempo se va a infinito y pues ya prácticamente con eso se acabó el capítulo 4. Profe, una duda. O sea, todo esto Ujú. se maneja puramente computacional. Eh, Realmente. hay resultados analíticos que sí se pueden hacer, que van a ser las probabilidades límite. Sí, esas sí podemos hacer algunas cosas, sí, pero para hacer, digamos que cálculos en n pasos o cosas de ese estilo, pues sí tendrían, o sea, si quieren el valor exacto, se ocuparían hacer métodos computacionales. Ah, ok.
Sí, a mano solamente lo que vamos a ver ahorita que acabemos esto. Vale. Sí, y pues por hoy sería todo. No sé si hay alguna duda. No, todo bien. Entonces nos vemos hasta el miércoles, ¿verdad, profe? Los vería el miércoles exactamente. Mañana para que aprovechen a ir de conectarse a lo que tengan de la semana de identidad por si requieren créditos. Sí. Y pues ya, ¿sale? Sale, profe. Va. Dale, que Hola, tengan profe, buena una noche, duda hasta pequeña luego. del video. Gracias, hasta luego. Ah, sí, dime, tome. Bueno, yo lo hice, pero lo hice, ¿no se acuerda que el semestre pasado nos pidió un video? Ujú, Lo hice ujú. muy parecido, o sea, con la misma calidad que el anterior, está bien, ¿verdad? Nada más hay Sí, que sí, está bien. agregarle a el trabajo escrito, ¿verdad? O sea, que sería Ajá, como... exactamente. Sí. Ah, ok. Bueno, va, profe. Bueno, gracias. No, de qué, hasta luego.